Dentro del barroco holandés tenemos la figura de Vermeer, que va a tener un tiempo de pintura en el cual no se va a dar la temática religiosa, salvo la excepción de un par de cuadros. Vermeer va a pintar muy poco porque es un pintor muy lento, en el sentido en que vuelve una y otra vez sobre lo hecho, hace cuadros pequeños, pero de una magia extraordinaria. Fundamentalmente en él está dada la característica del barroco holandés, excepción hecha de Rembrandt, de representar episodios cotidianos o de representar oficios, como la tejedora, como la lechera, etc. Esto de la pintura del costumbrismo, de la pintura de temas cotidianos y demás, junto con los bodegones, que ya les mencioné, que veremos después, van a constituir el grueso de la pintura holandesa del siglo XVII, debido a que el público, fundamentalmente de extracción protestante, no va a querer imágenes religiosas. En este caso, Vermeer nos está dando una calle, una callejuela, una calle, posiblemente esta fuera su casa. Va a vivir hace pocos años, 40 y pico nada más. Y aquí podemos ver esa extraordinaria luz blanca que va proveniendo de un cielo límpido y que va iluminando todo el contexto. Incluso acá, como pincela estas hojas para dar justamente la presencia de esa luz blanca. Hay una representación muy exacta de lo que es una casa holandesa, la podemos ver hoy en día, una representación de la arquitectura holandesa, en este caso de ladrillo, con ventanas, doble ventanas arriba y abajo, con postigos, vidrio doble cosido por el frío, cosido, unido por muy bien. Y aquí pueden ver que también de Vermeer, y esto es muy frecuente en su obra, emana una especie de silencio. Aquí tenemos una mujer que está con su recipiente empezando la limpieza. Tareas absolutamente cotidianas del grueso de la gente, nada absolutamente heroico ni mitológico, pero que representa justamente al 90% de las personas. En este caso, la señora de la casa ha levantado un poco los pies sobre un apoyo y está haciendo encaje. El encaje holandés y el encaje belga es a bolillo. Es una forma artesanal de hacerlo que se cotizaba extraordinariamente y que se van tomando pequeños instrumentos sosteniendo cada uno de los hilos y hay que hacer todo un entrecruzamiento y demás. Las puntillas belgas, las puntillas holandesas son las que hemos visto en esos cuellos magníficos en algunas obras del barroco. Y en este caso está mostrando, atención con esto, la actividad de la señora de la casa. Los niños juegan allí en la vereda, que es de madera. Podemos ver la humedad de una mañana muy temprana y todavía de una mañana tomada en un momento muy temprano y todavía con los restos del rocío. Entonces él acá con una pincelada curva muy lograda va a dar justamente esa sensación de humedad y de leve barrosidad. La figura de la mujer como custodia de la casa, no en el sentido que tengan que pasársela fregando, sino como custodia de la casa y como referente moral, va a ser extraordinariamente importante.
en su temática. Y va a mostrar justamente la contrapartida. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto no se da? Acá vemos que todavía hay algunas personas que siguen durmiendo por las contraventanas cerradas. Aquí esta ya se ha abierto. Estas dos están cerradas. Esta se ha abierto. Es decir, es una casa habitada por varias personas y nos muestra a través de esas sutilezas. Vermeer es muy silencioso, Vermeer es muy sutil. Nos muestra a través de esas sutilezas justamente un fragmento de la vida. Y esta temática en él, ¿han visto obra de Vermeer? ¿No? Sí. Es importantísimo Vermeer. Además, cuando un museo tiene un Vermeer, salta de acá hasta la estratosfera, porque es poca obra en general. Él va a tener 11 hijos. Me preocupabas porque nunca faltaba. Juani. Se casa con una joven cuya madre es muy acaudalada. Sin embargo, tiene un carácter muy terrible y le causa una ira tremenda el hecho de que Vermeer sea tan lento en su manera de ejecutar las obras, que las piense tanto y en la ejecución misma que tarde tanto. Por otra parte, la cantidad de hijos, los pocos cuadros y demás, llega en un momento a saldar la cuenta de la carnicería con un cuadro, hace que la economía sea muy difícil, ¿no? Y hay películas para ver, La joven de azul jacinto, con Glenn Close, que se refiere a un cuadro. La joven de la perla, la intérprete es Scarlett Johansson, que representa la modelo que él pinta. Vermeer es un suceso en el siglo XX. En este caso tenemos elementos que tenemos que ir buscando a través de ese silencio que podemos ver que emana de la obra. Una mujer completamente reconcentrada en una carta que está leyendo, el vientre muy abultado. Aquí estaba ordenando los tapices con los que se cubren las mesas. Hay 2 sillas. Esos muebles van a aparecer muy frecuentemente en Vermeer. Seguramente son los que tenía en la casa. Sillas de unos celestes y unos azules que nadie maneja como él, porque incluso, aunque se endeudara, él, las gamas de los azules y de los celestes, los hace moliendo lapislázuli, de manera tal que son de una riqueza cromática, sus cuadros extraordinaria. Y vean ustedes qué notable. Nosotros hoy no estamos acostumbrados a esto. Alguien compra un cuadro o lo que sea cuando es muy adinerado o cosas por el estilo, ¿no? Pero en la Holanda del siglo XVII está un censo en el cual muestra que hay 20 y pico de carniceros para abastecer y hay 350 pintores en el gremio. Esto implica que los encargos son permanentes, porque es la forma, háganse cargo por favor, hasta fines del siglo XIX y parte del siglo XX, es la única forma de conservar la imagen. Por lo tanto, el cuadro puede estar también en una posada. El padre de Vermeer tenía una posada donde se comía y había una cama para quien tenía necesidad de quedarse, y a la vez era como una especie, llamémoslo entre comillas, de galería de arte, porque tenía cuadros colgados por si alguien quería comprar alguno.
Entonces, conservar la propia imagen, conservar la representación de las costumbres, conservar, por ejemplo, o tener, por ejemplo, un florero pintado o un bodegón o lo que sea, no era en absoluto patrimonio de los reyes. La pintura era fundamental, fundamental. Piensen que hoy que estamos asaeteados por las imágenes, se nos hace difícil pensar esto, pero esto no era así de ninguna manera antes. Y antes, que estoy diciendo, 100 y poco de años antes, los hermanos Lumière con la fotografía y el cine empezó de alguna manera, pero muy despaciosamente, a generar imágenes de reproducción mecánica, que esto no obsta para que no sean obras de arte, pero el pintor es fundamental, fundamental. En este caso tenemos esta pintura en la cual observamos que ella, como les dije antes, está leyendo una carta. Este mapa que aparece acá, este mapa, va a aparecer en muchas obras de Vermeer, y cuando uno lo sabe, comprende que es de alto significado. Allí se nos está mostrando de alguna forma el momento en el cual, ya unos años antes de esta etapa, unos años antes, Holanda se había hecho a los mares, es decir, que parten en plan de conquistadores y colonizadores. Antes fundamentalmente estaba circunscrito al español, al portugués y al inglés, pero inmediatamente después empiezan a aparecer otros lugares que tallan muy fuerte, pero enormemente fuerte. Nueva York se llamaba New Amsterdam antes. Ámsterdam está en Holanda. Después finalmente en una lucha la ganaron los ingleses y por eso le pusieron New York. Y después finalmente en la guerra en Estados Unidos y la independencia, bueno. Pero, por ejemplo, toda la zona de Estados Unidos, que se llama la Luisiana, con el Mississippi, etcétera, etcétera. ¿Por qué Luisiana? Por el rey francés Luis XIV, el rey Sol. Los holandeses, por ejemplo, van a tener enorme cantidad de conquistas y colonizaciones, y tienen una característica notable, que es el hecho de que en general se menciona que suelen ser muy crueles, muy crueles. Además, brutalmente esclavistas. Van a establecer un comercio de esclavos realmente muy próspero y terrible. En Brasil, por ejemplo, hay un lugar que se llama Porto Galinas, ¿no? ¿Lo conoces ese? ¿Lo escuchaste? Porto Galinas. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con Holanda? La cuestión es que justamente se denominó de esa manera porque los holandeses literalmente forraban los barcos con esclavos para vender y los ponían directamente al llegar a puerto, inmediatamente antes de llegar a puerto, los ponían en esta forma, superpuestos. Y arriba, en una época en que ya se estaba controlando un poco esto, arriba ponían cajones, cubrían todo el barco con cajones con gallinas. Entonces, al grito de llegan as galinas, la gente que no sabía, llegan las gallinas, las jaulas para vender las gallinas. Los que sabían que ahí había trata de esclavas. Por eso se sigue llamando Porto Galinas. E incluso hay en una localidad también en Brasil, creo que es en la misma,
una escultura de un holandés que en su momento tuvo mucho poder allí y que pertenece a la familia Nassau. Los Nassau-Orange es la familia reinante ahora. Holanda forma parte de las posesiones españolas, los Países Bajos, hasta que se independiza, más o menos por 1620. ¿Entienden? ¿Se sabe de qué es el mapa, Lili? Sí, ahora te cuento. En estos mapas está representado Holanda, pero fundamentalmente también hay representaciones de otros sitios en los que está diciendo que ella está sola, que lee ávidamente la carta de aquel amado que está lejano. Había muchísimos hombres hechos a la mar en conquista y colonización, de manera tal que era esta temática, y en Vermeer la toca magníficamente, la carta, y él con su genialidad agrega el mapa, está diciendo que no está presente, y además podemos ver que la ventana está completamente abierta porque hay mucha luz, atención, porque es muy simbólico Vermeer, a pesar de lo común que pueda parecer el episodio. Hay mucha luz, significa que tiene las ventanas abiertas, o significa que ha corrido las cortinas. ¿Qué significa esto? Que no tiene nada que esconder, Lo van a entender en otros cuadros. Las dos sillas por ahí, la ausencia. Exactamente, muy bien, perfecto. ¿Ven que es recurrente? Aquí aparece magníficamente dado el reflejo de la mujer que está leyendo la carta. Miren ustedes aquí cómo pinta el reflejo en la ventana. La ventana está abierta y acá hay una armonía de colores. Lo muestra como uno de los grandes coloristas de todos los tiempos a Vermeer. Aquí el frutero está levemente caído, todavía no ha ordenado, está recogido el grueso tapiz que cubría la mesa, y vean ustedes la transparencia con la que figura el vidrio, porque podemos ver el color de la cortina a través de los vidrios. Ella está absolutamente reconcentrada, sentimos que no oye ningún ruido de la calle. Está reconcentrada porque no está leyendo una carta de una amiga o de un amigo o de un marido que viene la semana que viene. Un dato muy importante, muy notable. En Holanda, la lectoescritura femenina tenía el nivel más alto de toda Europa. Es decir, que aparezcan estas mujeres leyendo cartas no es un artificio, sino que justamente había una acentuación permanente en la lectoescritura. Amas de casa, todas. Anda bien, soy yo la que estoy medio boba. Y acá tenemos la contrapartida. Acá está la contrapartida. Fíjense que, en general, cuando existe una ley o un precepto que se repite todo el tiempo, para que se quede bien grabado, es porque algo está ocurriendo de lo que esa ley impide hacer, o lo que ese
precepto te dice mejor no lo hagas. Se editaban en Holanda pequeños libritos con dichos que aconsejaban, por ejemplo, la prudencia, etcétera, etcétera. Y es muy recurrente, pero que mucho, el hecho de que se marcaba que cuando el alcohol, hay uno que dice, cuando el alcohol entra en la casa, sale el ama de casa. Es decir, que si se lo marca tanto es porque ocurría. Entonces, a lo mejor la soledad, a lo mejor el aburrimiento, a lo mejor el hartazgo de esperar, incitaba a muchas a el uso del alcohol. Por otra parte, el alcohol, como decían esos preceptos que se leían popularmente, aflojaba las riendas de la fortaleza, de modo tal que acá, cuando en Vermeer aparece una joven bebiendo, acompañada de un hombre que ni siquiera se ha quitado el sombrero, está diciendo que no es un habitué de la casa, ni siquiera se ha quitado el sombrero y espera que ella termine de beber la copa para servirle más. Ella ya tiene las piernas, ven, separadas, el brazo medio flácido, ya ha bebido unas cuantas copas. Entonces acá se está mostrando justamente que a esta silla vacía no está siendo respetada. Por otra parte, lo reconfirma con este magnífico vitral que aparece acá y con la cortina allá. Aquella ventana tiene los postigos cerrados arriba y la cortina cerrada arriba. Quiere decir, mejor que no vean. Vermeer nos da una sensorialidad extraordinaria de los objetos que representa. Vamos al vitral. Aquí en el vitral está poniendo la templanza y la fortaleza, una figura que justamente tiene en la mano como una especie de compás o escuadra, la medida, y aquí las riendas, es decir, aquello que tengo que manejar para no caer en una situación desgraciada. Justamente acá está claramente marcado que en esa casa está pasando todo lo contrario. Miren la calidad pictórica, observen cómo al acercarnos podemos ver casi en algunas partes el granulado de la tela, en otros la materia es mucho más pesada y en algunos sectores deja casi ver el granulado de la tela. Aquí ocurre otro tanto. Y acá cuando nos acercamos a la cara de ella, que está muy contenta, riéndose, mirándonos con ojos que se le cierran, es porque ya está completamente a la vuelta. Acá hay un cuadro de un señor, es decir, que posiblemente sea el dueño de casa y que no está. Acá está la misma ventana, no hace falta poner el vitral porque ya se entiende. Y por otro lado, miren qué azules, la profundidad de estos azules, la magnificencia de estos naranjas. Aquí aparece esta naturaleza muerta con unas naranjas, una de ellas pelada y sin consumir, lo cual está indicando que es una casa en la que no falta nada, porque si puedo pelar una fruta y dejarla sin consumir, es porque la reemplazo por otra cuando se me da la gana. Es decir, no es un sector carenciado. Lo mismo indica claramente y obviamente la vestimenta de ella. Los pisos de Vermeer van planteando con este ajedrezado una tridimensionalidad muy marcada, muy potente. Y por otra parte, la mayoría de sus pinturas, como pueden ver, es en ámbitos cerrados.
habla de la intimidad. Acá este hombre está esperando. Espera, se va a ver. Y este otro, con cara ansiosa, le sostiene ya la mano. ¿Ven la mano de la que abajo? Le sostiene ya la mano para que ella termine de una vez de empinar la copa. Nos acercamos y nos damos cuenta, por el brillo de los ojos, por el peso de los párpados, incluso por cierta sonrisa medio bobalicona, que ya está embriagada, y vemos la contraposición entre esta pérdida del propio dominio y la diferencia con esta avidez que demuestra el individuo. Terminás de embriagarte y de esa manera vas a pasar de mano en mano, aunque seas una señora de casa. Las texturas, como ven, son prodigiosas. Él va a representar, como les dije antes, una materia, una sensorialidad en la materia en la que destacamos táctilmente la diferencia del vidrio con la diferencia de las distintas telas utilizadas. Esta es una obra famosísima. A esta obra se refieren las películas que les nombré, La joven de azul jacinto y la otra película que es La joven de la perla. En este caso, Vermeer, de una manera claramente barroca, aunque su luz no sea en modo alguno, por ejemplo, la de un Rembrandt, ni de un tenebrismo, es en las actitudes que lo tenemos que ver. Por ejemplo, la joven, me refiero a que la joven está completamente de perfil y ha rotado ahora, hace 3 segundos, aunque hace días que está posando, ha rotado la cabeza y mira, es decir, se plantea la instantaneidad transitoria de un gesto, la boca entreabierta, los labios húmedos. Nos plantea, estaba mirando para otro lado y de repente, y entonces doy vuelta la cabeza. De manera tal que acá lo que se busca es representar el momento que fluye, y en 2 minutos puede cambiar la postura. Hay una gran vida en el rostro, no solo por el brillo de los ojos, sino también por la boca. Y además, en ese tocado, con los colores que ya sabemos, los que ha repetido acá abajo en una gama más clara, oponiéndola a ese amarillo intenso y al naranja de la boca, logra, junto con la transparencia impresionante de la perla, una de las obras más famosas de la historia del arte. Instantaneidad, de repente se dio vuelta y nos mira. Convoca al espectador, convoca el tiempo que pasa, y aquí nos está dando la diferencia entre los tapices con los cuales no solamente ornamentaban las paredes, sino también se abrigaban por el frío, con las plumas rojas, bien rojas, de ese sombrero. Vean además aquí lo dorado de este fastuoso asiento en el que ella está, de este sillón, que tiene la cabeza tallada de 2 leones. Nuevamente la transparencia de la perla, que agarra 1 milímetro de la luz que entra, sin embargo, fuertemente, iluminando la otra perla y el cuello. La boca entreabierta está significando justamente la instantaneidad y la espontaneidad al darse vuelta. Otro cuadro famosísimo, La lechera, de Vermeer, La lechera. Aquí, por ejemplo, a diferencia de la joven que estaba bebiendo,
o de las otras, como la mujer del sombrero rojo de recién, vemos el ámbito del entrecasa. Aquí vemos justamente haciendo con unción, una tarea absolutamente rutinaria, pero que justamente hace a la maquinaria del hogar y a la atención de los seres queridos. Entonces va vertiendo la leche de una jarra a otro recipiente. Ya ha cortado el rústico pan en pedazos, está preparando el desayuno, y fíjense ustedes cómo ladea la cabeza, la mitad en sombras, brazos fuertes, musculosos, indicando que desde chiquita trabaja con elementos pesados, y además una ambientación absolutamente real. Esta, por ejemplo, este adminículo, se me tildó un poco el láser, este adminículo que está acá atrás como una caja, es una ratonera de la época, ¿no? Para justamente cazar los ratones. Fíjense ustedes que acá la luz entra por la ventana aunque esté cerrada, la luz entra e impacta en ella. Una gama de amarillo, con verde, con azul, con un rojo naranja, otro tipo de azul acá, y el cobre allá reluciente por lo lustrado, junto con la canasta, nos habla de la dignidad de la vida cotidiana. Esta está en el Louvre, hay gente que va específicamente a verla al Louvre, es chiquita así, los cuadros de Vermeer son muy chicos. El cuadro más grande que hizo en su vida tenía 1 metro. Son muy chicos y revelan todo un mundo si no lo saben meter dentro. En este caso, la encajera de Vermeer. Aquí tenemos el encaje a bolillo que les mencionaba. ¿Ven estos adminículos que está teniendo en la mano? Cada uno de estos adminículos, como los que cuelgan acá, cada uno de ellos tiene un hilo de seda, de manera tal que ella los va levantando o los va dejando caer mientras los va entrecruzando, realizando ese exquisito encaje, esa exquisita puntilla. Está totalmente abocada a la tarea y además nos muestra acá el costurero. Este es un costurero en forma de almohadón, y este azul prodigioso, van a ver ustedes cuando nos acerquemos a esta parte, a los hilos que salen del costurero. Puede ser una pintura abstracta del siglo XX, de la más alta envergadura, el trazo espontáneo suelto. Miren ustedes qué trazo acá. Vean la luminosidad del color, la saturación del color. Y aquí una tarea netamente intelectual, el astrónomo. Aquí el astrónomo está con un globo de los cielos, un globo celeste. Acá hay un uso horario, aquí hay varios libros alineados indicando que se dedica al estudio, y estos tapices junto con esa silla. Ya les dije que aparece mucho en la obra de Vermeer porque posiblemente estuvieran en la casa. El hecho de que el tapiz esté de alguna manera arrebujado, metido más para adentro, es para hacerle lugar al libro en este caso. Hacerle lugar al libro y pensar en aquello que lo ocupa intelectualmente. Nos acercamos y podemos observar cómo cuando nos acercamos la superficie se abre
en una pincelada suelta. Y las distintas gamas de celestes y azules que ya les he mencionado. Acá está muy claro el sentido. Acá primero nos está mostrando un ámbito que es el ámbito en el que se estaba limpiando. Miren acá el mapa. Hay humedad, es un clima húmedo, la pared está manchada de humedad. Acá hay una silla, una rica silla, tachonada. Y acá hay unas partituras musicales y se ha recogido la cortina para hacer limpieza. La señora de la casa está allí con un instrumento musical en la mano, magníficamente vestida, con una chaqueta de piel, etc. Y, atención, la criada, la que hace la limpieza y que se encarga de que la casa funcione, porque ella no se encarga, no me interesa, se ha descalzado, ha dejado el escobillón y ha caminado para entregarle a su señora una carta cerrada. Esa carta cerrada no es la carta del esposo que leen las otras que está abierta. Esa carta cerrada habla, junto con la actitud de ella, dejando a un lado el costurero y toda la ropa que hay para coser, está demostrando que está abocada absolutamente al placer y a la distracción, inclusive con un amante incorporado. Cuando da vuelta la cabeza, como diciéndole, como con el gesto, diciéndole a la criada, ¿de quién será? Miren cómo la mira la criada con la mano en la cintura y sonriéndose como si vos no supiera. Como si vos no supiera. Está planteando acá un ámbito y a través de la puerta nos plantea otro ámbito. Varios cuadros dentro del cuadro. Cuadros que Vermeer había visto ya en su niñez en la posada del padre. Bueno, dejamos a Vermeer, tenemos magnífica obra, pero no la podemos ver por tiempo. Uno de los fanático a morir de Vermeer es Salvador Dalí. Incluso le rinde homenaje en varios cuadros que hace, tomando motivos de Vermeer. En este caso, otro género que surge en Holanda y que no es frecuente es el paisaje. No es frecuente en el sentido de el paisaje por el paisaje en sí, aunque tenemos acá a 3 jóvenes campesinas que están caminando. Este autor es Ruysdael. Nosotros hemos visto en general hasta ahora el paisaje como telón de fondo o el paisaje representado de forma infinita y continua, típico del barroco, o como telón de fondo del Renacimiento. El género del paisaje va a tener peso, entidad y dignidad a partir del impresionismo. En esto, en el siglo XVII, se adelanta, no con la técnica impresionista de ninguna manera, pero sí con la pintura de paisaje, algunos pintores holandeses. En este caso, algo que para el holandés es tan familiar como para nosotros un kiosco en el que compramos los cigarrillos o la Coca-Cola, el molino.
Rembrandt vivía cerca de un molino igual, y acá está la casa. No es que es el molino en el que trabajaba el padre en la casa de Rembrandt, pero él así vivía en Leiden antes de trasladarse a Ámsterdam. Y aquí podemos ver la rigurosidad realista en el sentido en que está empalizada con madera vieja, medio derrengada, está dada tal cual aparece. La presencia de la figura humana, además, nos da las dimensiones. Y, por otra parte, el barco, la presencia permanente del barco, de esa Holanda que se ha hecho al mar. Y, por otro lado, podemos ver cómo el agua se riza con una luz blanca que, sin embargo, está empezando a cubrirse por los nubarrones. Impacta la luz más bien acá, en las campesinas, en la vela creando reflejo y en estas partes. Es un clima árido, lluvioso, que por otra parte las nubes pueden ocultar en 3 minutos un cielo muy abierto. También de Ruysdael nos está acá dando un cuadro en el que predomina la parte superior sobre la inferior, pero fíjense ustedes que no es con ningún sentido religioso, sino para mostrar cómo se está empezando a cernir la tormenta sobre este poblado. Acá la calidad de la tierra que se trabaja, el que vive cerca de la tierra que trabaja, la vida del campesino, el oficio. También de Ruysdael podemos ver la presencia del templo, de la iglesia, aquí la casa, allá a lo lejos el molino, y aquí estas personas sobre esa huella que nos indica que miles de veces han pasado ida y vuelta con los carros cargados con lo que genera el suelo para venderlo. Este es Jovema. Así como Ruysdael se siente, salvo en el caso del campo que les mostré recién, más atraído por el agua, Jovema va a representar más bien lo que se arraiga, la tierra, el suelo, el árbol. Y aquí vemos, ya les digo, este tipo de paisaje o la pintura de paisaje no tenía ninguna entidad, ninguna entidad. Va a destacar en esto el comienzo de los holandeses. Fíjense aquí los caminos de tierra, por otra parte la precisión con la que está representando la arboleda, evidentemente no es un paisaje inventado, sino que es algo visto. De ningún modo a la manera impresionista de miro pinto, es decir, me llevo el cuadro y mientras estoy mirando los distintos cambios de luz y de atmósfera, voy variando la coloratura o abandonando directamente el cuadro, como hacía Monet muchas veces, porque había cambiado la luz y si no sentía que estaba pintando una mentira, porque llevan al extremo esto de el instante, la luz y el color. Sin embargo, acá vemos, y por supuesto no pintar nunca un paisaje creado por el intelecto o por la imaginación, en el impresionismo me refiero, tampoco en el realismo positivista del siglo XIX. Acá, en el siglo XVII, podemos ver claramente un paisaje de una existencia absoluta. Y además nos muestra un aspecto de la vida que sin estos pintores desconoceríamos por completo. La casa, que es el único tesoro, una casa que suele tener techo de paja, una casa que tiene doble como entrepiso, muchas veces en la parte de abajo se ponían los animales, los pocos o más bien pocos,
animales que tuvieran, por ejemplo, 2 o 3 vacas o lo que fuera, y vivían en la parte de arriba. Esto daba calor, el calor del animal, ¿no? Que sube el calor, y por otra parte la protección del animal. No piensen en los campos de la Pampa con 7.000 vacas en 3 centímetros. No, al día de hoy en Europa a muchas vacas se les pone la frazada arriba del lomo cuando llega el momento de descansar. Pónganse en el lugar, el contexto es muy importante. Si no nos quedamos viendo solamente colorcitos. En este caso, nuevamente las huellas, que está indicando una vida de trabajo, una vida de ida y de vuelta, y la presencia de la luz que va iluminando de distintas maneras la vegetación, mostrando cómo impacta según la cargazón de las nubes. Acá, Jovema va a dar la presencia del agua, pero como ven, es más bien un riacho. Acá pone 2 personas para darnos la dimensión, y además observamos esas raíces que se afianzan, y además esas ramas que tienden hacia el cielo. Acá hay más luz, aquí aparece pincelada la luz aquí y allá por la presencia siempre de las nubes. Estos son los paisajes en los que se crió Van Gogh, Vincent Van Gogh. En serio, Tiene cuadro de molino. Claro, pero el molino lo pinta sí tiene uno que pinta en Holanda. Después al llegar a París, ese es el Moulin de la Galette, que lo pinta cuando su hermano Theo finalmente lo convence de que se vaya con él, ¿no? Que Vincent ya está muy mal. Yo digo a Vincent como si fuera... Te vi en una charla, así ¿Qué charla? ¿Qué Cuando charla? viste la charla acá, Hace 2 años la charla de Vincent. a mí me conmovió. ¿Te acordás? Después no hiciste Sí, más sí. charla. Después no hiciste más charla. Sí, el 28 voy a dar Caravaggio. Martes 28. ¿De este de mayo? En el microcine. Muy bien. ¿De acá de mayo? Sí. No le dijeron nada. Todavía. Qué bárbaro. Pero ya están avisados por mí, A las 6. Es un martes a las 6. Aunque tengan clase pueden ir, Sí, sí. Pueden ir. No, igual tampoco tenemos escultura y pintura, así que... Bien. Fíjense ustedes la veracidad, la verosimilitud táctil que genera en esta arquitectura el pintor holandés Saanredam. Acá se está aludiendo a lo religioso, pero a través de la construcción, ¿se dan cuenta? No a través de una imagen de Jesús, María y demás, aunque tienen las mismas convicciones que el católico, salvo que no santifican a María y otras características que no tiene del catolicismo. Pero la imagen religiosa al protestante le parece que es una forma de paganismo que hace caer en la idolatría al que mira. Por eso incluso en los templos protestantes actuales vamos a ver fundamentalmente paredes blancas, a lo sumo se permiten vitrales, y si hay una cruz, es una cruz de madera vacía, porque dicen que si se hace la talla o la representación con Cristo colgado de la cruz, es como decir, no resucitó. ¿Está claro? Entonces, la religiosidad es fuerte, es fuerte, Tiene sentido. pero es distinta, Tiene sentido que no esté en la cruz. Sí. Miren ustedes aquí, fundamentalmente cuando está en la cruz lo que se quiere convocar es el pathos, el sufrimiento, para que sientas
todo lo pasado por él como hombre. Y después a partir de la resurrección ya como Dios, ¿no? En este caso tenemos, ¿se acuerdan la talla policromada española con esos cristos con sangre coagulada, etcétera? Bueno, eso en los países protestantes, pero ni ahí. En este caso pueden ver ustedes Máxima, la Máxima esa se convirtió al protestantismo para poder casarse. Fíjense, abandonó el catolicismo. En este caso tenemos una iglesia, magnífica iglesia, la iglesia de Utrecht. Si hoy vamos está igualita, está pintada en el siglo XVII. Y fíjense que con estas personas nos da la dimensión de la construcción. Además también está representando los vitrales y alguna que otra planta o yuyo que crece entre la piedra, lo cual está indicando que es una iglesia antigua, y en tanto que antigua, más valiosa todavía. Como ven, no hay esculturas. Y es muy frecuente en esta época la vestimenta íntegramente de negro con el cuello blanco, en el protestante así más rígido. Miren ustedes qué belleza acá, cómo nos da la sombra que proyecta esta pared, una sombra muy leve para indicar que, tenemos un cielo despejado. Y además Saint-Redam pintó el interior. Es una foto. Eso, ¿no sienten que uno dice, con pincel y pintura lo hiciste? Miren el interior. Si no tuviéramos esta gente con ropa de época, diríamos, bueno, esto es una foto de una iglesia. Fíjense ustedes acá, en este caso es el sector en que no hay vitrales, como en toda Europa fue muy fuerte el gótico. Incluso ya pasado el gótico mucho tiempo, hay una tendencia a seguir representando en la arquitectura religiosa el orden gótico. Por eso podemos ver los arcos apuntados, la bóveda de crucería. Y la otra tesitura que se da fuerte en Holanda, que después va a ser muy pedida por todas partes, ¿no? Que son los bodegones. Claes Eda. Calf viene ahora. Claes Eda. Acá, como pueden ver, se pone el foco absolutamente en la mesa y en lo que hay sobre la mesa. Y no hay cualquier cosa. Cuando uno sabe interpretar, comprende la época, el contexto, qué se nos quiere decir. Esta es una familia adinerada. Ámsterdam cada vez, los Países Bajos son cada vez más ricos. Por supuesto que hay una gran cantidad de gente pobrísima, obvio. Pero estoy hablando de que, por ejemplo, en el comercio prospera mucho, comerciantes o lo que se denominarían una clase o una burguesía muy pudiente. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? Porque es una familia adinerada. ¿Por qué es una familia adinerada? ¿Estás preguntando? Porque sobra la comida. Bien.
No, en serio. Muy bien, Juan. En serio. Cuando veamos alguna obra con un pedazo de pan arriba de la mesa y mirando con tristeza y avidez a 7 u 8 que están descalzos alrededor de la mesa, está indicando la crisis, por ejemplo, en Francia, que devino con el tiempo, aunque se pintaba rococó para agradar a los nobles, que devino con el tiempo en la Revolución Francesa de 1789. Acá tenemos un pastel de pollo y frutas secas, exquisito ese, un pastel de pollo y frutas secas con masa hojaldrada, y fíjense, atención, comió un pedazo, ya está, y además acá tenemos, vean que no era accidental cuando daba el limón pelado, la naranja pelada a Vermeer, acá se acentúa mucho más. Es un detalle, por una parte, de un gran valor plástico, ese amarillo que va cayendo sobre el fondo oscuro. Y además es el hecho de mondar, de pelar una fruta y aburrirse y no comerla. No importa. Acá se ha caído una copa, ven que está rota, y sin embargo no ha habido ningún drama. Después va la criada y va a limpiar. Y aquí tenemos esta magnífica copa que nos permite observar por el reflejo las ventanas del lugar. Este exquisito cuchillo con el que se ha mondado la fruta es con adornos de plata, y estos extraordinarios manteles con esta verosimilitud táctil y con estos dobleces están indicando también una posición social. Si no comes arriba de 2 tablas o sentado en el suelo. Con la naranja la pelas con la mano, no con el cuchillo. No estoy hablando de mesa de los reyes, Atentos. En este caso podemos ver objetos costosísimos, como por ejemplo esta especie de cantimplora realizada con 2 caracolas. Esto es nácar puro, nácar. Lo mismo que acá, esta enorme fuente completamente labrada. Y aquí, miren ustedes la opacidad o el brillo de las ciruelas. Uno siente que las puede tomar, que las puede apretar. Lo mismo que las otras frutas que están. Otra vez el mantel blanco semi recogido que deja ver un costoso tapiz azul, y los dobleces están indicando que cambian seguido el mantel y que el mantel se plancha. Estos son datos muy importantes para conocer la historia del arte, muy importantes. Calf, K-A-L-F, calf. Hay cantidades, cantidades. ¿Es la hora? Bueno. En la próxima, fíjense aquí, miren el ollejo de la fruta. Es decir, que hay un cuidado extraordinario en la representación de todo aquello que está puesto sobre la mesa, justamente para destacar casi me animo a decir, el nacimiento de un género nuevo. El único que había pintado una canasta con frutas como único tema. ¿Quién fue? Caravaggio. Y fue una revolución. ¿Estás loco vos? Miren ustedes acá nuevamente el nácar en este adminículo, y acá las exquisitas copas. Por otra parte, siempre los tapices que implican también una mesa adinerada. El ladeo muy logrado
de la frutera, esa cerámica, ese tipo de porcelana y de cerámica tan famosa, tan cara, que es de origen holandés, la cerámica de Delft, Cuando se pidan que les regale a alguien una cerámica de Delft, sigue igual, sigue igual. Y reitero, la fruta medio pelada, la copa a medio beber. Está podrida. La que está detrás de la naranja. Claro. No, todavía no está completamente madura. No.